Hola, queridos amigos, hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto poder vernos de nuevo y con todo el gusto para compartir la palabra en esta sesión número 5. Así es que le doy la bienvenida a mi esposa. Hola amigos y amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio para construir matrimonios como Dios quiere. Les recordamos que tenga la palabra de Dios a la mano para que vaya comprobando todo lo que vamos hablando en esta sesión. Bienvenidos nuevamente y empecemos. Empezamos entonces y vamos a recordar un poquito nada más de lo que habíamos hablado la vez anterior, la sesión número 4, en donde habíamos terminado diciendo acerca de la autoridad del varón, ¿no? Y del orden instituido por Dios. Entonces, eso podemos revisarlo nuevamente en sus Biblias, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, y vamos a dar lectura a esa parte para recordar un poquito. Leamos, Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahí está la palabra, ¿no? Y este es el orden, como ya mencionábamos, instituido por Dios. Ese es el diseño de Él. Y ya desde el inicio nosotros les decíamos acerca de que para Dios el hombre y la mujer tenemos el mismo valor. Entonces no se trata de una cuestión de quién es más valioso, porque no se debería entender de ningún modo de esa manera, sino más bien el hecho de darnos cuenta de que el valor para Dios es el mismo de varones y de mujeres. Para Él, delante de Dios tenemos el mismo valor. Sin embargo, lo que sí cambia es el diseño, ¿no es cierto? Y el rol. Así es. Entonces, ¿cómo fuimos diseñados? Fuimos creados a imagen y semejanza, los dos, los dos, varón y mujer. Así es, y eso también mencionábamos en una de las sesiones primeras, lo que significa imagen y semejanza. Entonces, dándonos cuenta de eso, vemos que el diseño de Dios para el matrimonio es este, ¿no? El que menciona aquí en la palabra en 1 Corintios 11, versículo 3, que dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y en ese sentido empezábamos a hablar bastante de lo que es la autoridad del varón, ¿sí? Autoridad del varón bien entendida, no en el hecho de una autoridad de coacción, de decir si tú no haces esto te pasa lo otro, sino más bien una autoridad en el hecho de poder hacer crecer algo que ya estuvo establecido y como les mencionaba, no por coacción, ¿sí? Y les hacíamos esta pequeña reflexión de que nosotros como varones llamados a ser autoridad en nuestros hogares, estamos siendo ejemplos de qué. ¿Qué es lo que estamos multiplicando en nuestras casas? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Y qué estamos, precisamente, que estamos poniendo dentro de nuestros hogares como un ambiente, ¿no? Espiritual? Y también mencionábamos de que tenemos una vida del cuerpo, del alma, en donde está la mente, las emociones, la voluntad y una vida espiritual. Sin embargo, muchos varones lamentablemente le dan mucho valor o espacio a cuidar las cosas del cuerpo, a cuidar las cosas del alma, pero descuidan la parte de la vida espiritual. Y muchas veces, lamentablemente en nuestra cultura, esa parte de la vida espiritual se la dejan a la mujer, entendiendo como que las cosas religiosas son de la mujer, ¿sí? Así es que nada más equivocado. Claro. No. Ningún comentario. Listo, bien. Entonces, miren, hablábamos de esta autoridad del varón, autoridad en amor, por cierto, y eso vamos a hacer un poquito ya de hincapié hoy, como Cristo, ¿no? El ejemplo de Cristo, y que no es por coacción. Y veamos eso, entonces... Coacción, tal vez repetir que coacción no es a la fuerza, ¿no? Claro. A eso hace referencia para las personas que no han seguido la sesión anterior, ¿no? Hacerles acuerdo que por coacción es a la fuerza, es una autoridad a la fuerza. Aquí se hace lo que yo digo. Como se dice vulgarmente, a las malas. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, eso decíamos que cuando hay una autoridad a las malas, por coacción, con amenazas,
eso en realidad no es una autoridad sana. ¿Sí? En ningún lugar donde hay ese tipo de autoridad, más bien sería autoritarismo y no autoridad. ¿Sí? En ese sentido, entonces, veamos, y también ya mencionamos de que Cristo se sometió a la autoridad de Dios Padre. ¿Sí? Cristo se sometió a esa autoridad, siendo Dios mismo, y se humilló hasta lo sumo, dice una parte de la palabra, pero veamos que Cristo se sometió a la autoridad de Dios Padre. Eso está en Juan 6, capítulo 38, en el libro de Juan 6, perdón, Juan 6, versículo 38, ¿sí? A ver, leamos. Juan 6, versículo 38. 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y eso es palabras de Cristo, literalmente, ¿no? Sí. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, en este sentido, necesitamos como poner más énfasis en la autoridad del varón. Después hablaremos ya del papel, del rol, del diseño de la mujer. Pero sí es bueno que pongamos énfasis en la responsabilidad del varón como tal. Ahora, el varón, como hemos venido hablando, tiene mucho que ver con la provisión, ¿sí? Con la provisión en todos los sentidos. Y también es bonito que pongamos un ejemplo de cómo los matrimonios judíos se daban en el pasado. ¿Sí? Sí. Y bueno, en cuanto a los matrimonios judíos, el novio iba a la casa de la novia a pedir la mano, como se dice, ¿no? Iba con una dote que se llama, con una gran cantidad de dinero, con regalos y con un contrato escrito también, e iba a conversar con el papá de la novia. Entonces, cuando pasaba esto y el padre de la novia estaba de acuerdo, daba el visto bueno, pues la hija salía y se le comentaba esa decisión, y yo investigaba un poco y decía que casi nunca la hija se resistía se negaba, claro, se resistía a acatar esa disposición o esa orden. No sabemos detalles en realidad, pero así es como era. Pero en ese instante no es que se casaban inmediatamente, sino el novio se apartaba, volvía a su casa, pero la novia ya se le empezaba a tratar como si ya fuera casada. ¿Y cuánto tiempo pasaba hasta que realmente se casen? Era 1 año, 12 meses de preparación. Entonces, de esos 12 meses de preparación, ¿en qué consistían? En que el novio iba a preparar precisamente el lugar en donde la novia iba a llegar para hacer su hogar. Su morada. Su morada, sí. Entonces, vean qué bonito que es el poder conocer este tipo de cosas, porque ya vamos a ir comprendiendo qué tanto tiene que ver esta analogía, ¿no? De este matrimonio. Entonces, el novio se apartaba para preparar ese espacio, ese hogar, esa morada, ese nido de amor para preparar. Y no solo eso, ¿no? Sino proveer todo en todos los sentidos, porque se supone que él iba a preparar todo para que ella llegue y esté cómoda y esté bien, o sea, se supone, ¿no? Esté contenta, llena en todos los sentidos, a gusto. Entonces, vean que esta analogía o este ejemplo del matrimonio judío se aplica muy bien a lo que es el matrimonio según la Biblia y a lo que Dios quiere que sea, a lo que nos enseña. No muchas personas y parejas tenemos conciencia real de la importancia del matrimonio en el contexto cristiano, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo realmente, o tratando de ver al menos, mucho de qué importante que es, porque es una misión tremendamente grande, ¿sí? Ahora, la palabra de Dios, como ya mismo vamos a ver en el libro de Efesios, más bien les animamos para que vayan buscando el libro de Efesios, ¿sí? En el capítulo 5, la palabra de Dios hace una analogía o una comparación precisamente de que el varón debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, ¿sí? Y no solo amó, sino como Cristo ama a su iglesia.
¿Sí? Entonces, como estamos viendo las responsabilidades del varón, hablamos que la primera responsabilidad, como por así decir, sería la de proveer, sería que es un hombre que provee, ¿no? Y es algo lindo lo que acaba de decir, porque es el varón el que va a buscar a la mujer, ¿no? Que no sea lo contrario, porque imagínense, o sea, una mujer yendo a buscar al varón, a decirle, o sea, cásate conmigo. Sí. Un poco, no O es así, ¿no? sugiriendo No sé, algo, claro, buscándole. no se muestra así, sino el varón eh, tiene su contrato, va y le busca a la mujer. Ujú. Y no, no ni siquiera a la mujer. Ahora, bueno, en estos tiempos, claro, pero vea el respeto también de ese tiempo de hablar con el papá, ¿no? Ajá. De hablar con el papá, o sea, significa que este varón es un hombre que realmente busca algo serio y que va a respetar, está respetando desde ya la Ujú. familia de esa futura esposa, ¿no? Y algo lindo también, así como fue la creación. Ujú. Dios, para poner al hombre, Primero, primero creó ujú, todo, ¿no? puso toda la provisión Ujú. antes de poner al hombre en el jardín del Edén, Porque al sexto día fue creado el hombre y le puso ya a señorearse de todo, de de lo que todas ya las hizo. cosas. Ujú, Ujú. correcto. Entonces es una linda, un lindo ejemplo también para que tengamos en cuenta eso ahora, ¿no? De que el varón es el encargado, el responsable de la provisión. Ujú. Y eso no quita que la mujer pueda trabajar, porque No, muchas no, no. mujeres trabajamos, pero la provisión en sí, según el orden establecido por Dios, viene del varón. Y esa provisión, cuando nosotros mencionamos la palabra provisión, obviamente, no sé, a mí me viene a la mente, por ejemplo, algo de donde yo pueda tomar, ¿no es cierto? O sea, es provisto, yo proveo y es algo de donde yo pueda tomar. Ujú. Ahora, haciendo de nuevo referencia a lo que les mencionábamos de algunas veces, el varón o los varones dentro de nuestra casa y nuestro matrimonio, somos los responsables en primer lugar de proveer, ¿no es cierto? De alcanzar algo al resto de nuestra familia. Pero, ¿qué alcanzamos para el cuerpo? ¿Qué alcanzamos para el alma y qué alcanzamos para el espíritu? Eso es. Entonces, Ujú. muchos varones, como ya hemos dicho, se quedan en esa parte porque proveen o dan muchas cosas a su familia para el cuerpo, Solo cosas que se ven. para el cuerpo. Por ejemplo, Ujú, tenemos la tele, tenemos el carro, tenemos la casa, ujú. pero qué del alma y qué del espíritu muchas veces, ¿no? Así O es, sea, así es. puede ser una casa con barrotes de oro, pero usted está enjaulada ahí adentro o Ujú. enjaulado ahí adentro. O claro, o una relación fría, tal vez distante, tal vez ya no con respeto. Ujú, Entonces, sí, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros podemos poner al alcance de nuestra familia, ujú. proveer seguridad económica, seguridad, no sé, para el cuerpo, ¿sí? Y para el alma, para los gustos. Pero en cambio, ¿dónde está la parte de provisión espiritual? Ujú. ¿Qué es lo que yo espiritualmente estoy poniendo delante de mi familia para que mi familia tome de ahí, se Ujú. alimente? Claro. ¿Sí? Entonces, espiritualmente yo soy indiferente como varón, como cabeza de hogar. Mi familia va a ser un reflejo directo de esa indiferencia, Así es, ¿no es claro. cierto? Podemos tener muchos lujos, muchas cosas, pero estamos vacíos. Y ya vamos a ver los Ujú, ejemplos que pone la palabra, porque no hay nada mejor que la palabra y nosotros solo somos parlantes, como siempre ujú. decimos. Pero en realidad ayer escuchaba una reflexión que decía, ¿no? Por ejemplo, si mi esposa puede decir que es una buena hija de Dios porque está casada conmigo, o si se diría, mi esposa es una buena hija de Dios a pesar de estar casada conmigo. Sí, entonces imagínense lo que dice esta frase, ¿no? Claro. Es algo muy fuerte porque va a ser muy lindo delante de Dios si yo como varón puedo presentarme realmente en oración y ya más aún cuando me toque presentarme ahí en delante de su presencia, puedo presentarme, ¿no? Y decir, mi esposa es una mejor o una buena hija de Dios porque está casada conmigo.
Entonces yo he sido el quien le ha guiado, le ha direccionado, le ha recordado lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que está bien, lo que no está bien. O la otra opción sería mi esposa es una buena hija de Dios a pesar de estar casada conmigo. O sea, a pesar. Eso está grave. En ese sentido me estaría convirtiendo más bien en un tropiezo, ¿no? En que mi esposa sola ha hecho esfuerzos para llegar a las cosas de Dios, a las cosas de la verdadera vida eterna, a pesar de que yo le he hecho la vida de cuadritos, como saben decir vulgarmente. Entonces vean que es una reflexión bonita y que la palabra nos va a ir enfatizando mucho más ya mismo. Sí, sí. Y que aquí o sea, sería de animarnos todos, ¿no? A mirar más allá de lo que podemos ver, porque no es, o sea, no vamos a estar eternamente aquí. Y si estamos trabajando tanto para cosas terrenales, sí deberíamos ponernos a pensar qué estamos haciendo para las cosas eternas, ¿no? ¿Qué estamos construyendo allá? ¿O solo estamos pensando aquí nomás, aquí en la tierra? Y la misma palabra nos enseña todo, ¿no? Dice que no nos preocupemos tanto por los tesoros en donde el ladrón puede entrar y robar, donde entra la polilla, se destruye, que nos preocupemos más por esos tesoros del cielo, ¿no? Así es. Y también hay otra parte que dice, no te desgastes tratando de hacerte rico. Y también otra parte que dice que todos los problemas del hombre se dan por el amor al dinero. Entonces el dinero obviamente es absolutamente necesario para todos, para vivir, es obvio, es lógico y necesitamos trabajar y hacer dinero para vivir, pero dicen que nuestro corazón, que nuestra prioridad no sea el dinero, que no amemos al dinero o a las cosas más que a Dios. Entonces que pongamos las cosas en orden, ¿sí? Y bonita la comparación que usted ponía de que así como Dios primero puso la provisión en el jardín del Edén y luego le colocó ahí al hombre, así también el varón en el matrimonio este judío que poníamos como ejemplo, se retira durante un año para preparar toda la provisión para que después la novia venga a vivir con él, ¿sí? Entonces, bien, veamos entonces lo que dice la palabra en Efesios 5:23, en Efesios capítulo 5, verso 23, que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, esto es tan bonito, tan profundo, a la vez tan sencillo y tan complejo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, hagamos una comparación. Cristo es la cabeza de la iglesia. Obviamente, aunque redunde y aunque es tan obvio, pero lo voy a decir, de la iglesia de Cristo. Sí, porque si no, no tiene asidero, ¿no? Claro, y también recordar que iglesia no son una las edificación, paredes. Así es. Iglesia somos todos los la miembros. asamblea reunida, así es. Entonces, mire, me refería a eso porque dice que el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, de Cristo, obviamente, ¿sí? Pero si somos completamente honestos, la iglesia de Cristo, ¿sí? Y todo está escrito, pero la iglesia de Cristo no siempre es un ejemplo de obediencia, fidelidad, de, no sé, entonces más bien sometimiento, humildad, compromiso, decisión, valentía, obediencia. No siempre es ejemplo de eso, sino más bien muchas veces la iglesia de Cristo, lamentablemente, es más bien un ejemplo de imperfecciones, de indiferencia, de vanidades, de desobediencia, de orgullo, ¿no es cierto? Y de egoísmo. Sí. Entonces, miren, aquí dice que el esposo es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué yo les hago referencia a todas estas imperfecciones que de hecho tienen las iglesias, todas las iglesias de Cristo? Porque Cristo amó a su iglesia y ama a su iglesia a pesar de eso. Sí, claro. Ama a pesar de eso. Entonces, es algo que llama bastante la atención, ¿no?
El amor verdadero se mide en sacrificio, no en placer. Sí, cuando usted quiera medir cuánto le ama a alguien, mídalo con esa medida, el sacrificio. Cuánto esta persona ha sacrificado por mí, yo puedo decir, me ama. Sí, no es el placer, sino es el sacrificio. Ese es el amor verdadero, el amor sacrificial. ¿Sí? Así es. ¿Cuánto de sus gustos está dispuesto a sacrificar por cuidarme, por verme? Y es linda la analogía, ¿no? La comparación. Cristo y la iglesia. O sea, Cristo es el novio, la iglesia es la novia. Y eso es bíblico para muchas personas que tal vez no conocen, no han leído. Eso es totalmente bíblico en el sentido de que en realidad, ¿no? Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Muchas personas que no han leído, no conocen, pero eso está bíblico en la palabra. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando Cristo regrese? Lo que va a pasar es que el novio regresa. Viene por su novia. Y viene por su novia, por la iglesia. Cristo dijo, me voy a preparar moradas, ¿no? Muchas moradas hay, dice la palabra. Entonces, es como el matrimonio judío que le habíamos hablado. Él se fue, pero él está preparando moradas para su novia, nosotros la iglesia. Y es hermoso darnos cuenta cuando empezamos la Biblia, ni bien abrimos las primeras páginas, vemos el primer matrimonio. Dios, por medio de nosotros como matrimonios, quiere mostrar su imagen, quiere mostrar su plan. Y inicia con el matrimonio de Adán y de Eva. Cuando Cristo aparece, el primer milagro que hace es en una boda. Es en una boda. Claro. Él transforma el agua en vino. En vino, para la boda. Y al final, en Apocalipsis, ya en el último libro, Cristo viene por su novia, viene por nosotros la iglesia. Entonces el matrimonio está mostrando, Dios por medio del matrimonio muestra su plan. Es una representación del plan de Dios, el matrimonio. Entonces imagínense el peso que tiene, ¿no? Y cuánto compromiso nos pone, por ejemplo, a nosotros como esposos. Sí, porque es grande, ¿no? Y también es bueno mencionar, miren, ahorita que estamos hablando de eso, que lamentablemente, bueno, primero, perfección en donde existamos seres humanos no existe. Entonces no vamos a hablar de que quisiéramos una iglesia perfecta. O sea, no, eso no existe, no va a existir. O un matrimonio. O un matrimonio perfecto. Imposible, porque está conformado por nosotros. Así es, claro. Por nosotros. Pero, sin embargo, hablando en cuanto a la iglesia y esta comparación, del novio y la novia, uno sí como iglesia en realidad debería buscar al menos todo lo que se pueda, tratar de alinearse a lo que dice la palabra, a lo que enseña la palabra. Así es. Entonces, miren, en ese matrimonio judío existían dos amigos que siempre eran como los testigos de los novios, sobre todo eran amigos del novio, ¿sí? Y es como que ellos resguardaban, cuidaban, ¿no es cierto?, de que todo este proceso que vaya bien. Miraban que vaya bien, correcto. Eran como guardianes, podría decirse así. Sí. Y más bien hasta garantes, ¿no? Garantes de que toda esta ceremonia, preparativos, todo, inclusive la ceremonia como tal, ya todo vaya bien. Entonces, los amigos del novio cumplían esa misión. Y yo les decía, es bueno mencionar esto también de que como iglesia cristiana se debería buscar no perfección, porque eso no existe en nosotros, pero al menos la máxima fidelidad que se pueda. ¿Y por qué menciono eso? Porque lamentablemente en muchas iglesias se quita la atención del novio. Y se ponen cosas vanas. Correcto. O sea sí, ¿quién es el novio bíblicamente? Cristo. ¿Quién es la novia? La iglesia, ¿no es cierto? Y los amigos del novio en esta ceremonia de bodas solo veían que todo vaya bien, pero no robaban la atención del novio. Sí, entonces imagínense lo que sería que yo estoy yendo a casarme, invito a un amigo de pronto a que me lleve serenos para mi novia de sorpresa, pero el rato que este amigo llega con el sereno le empieza a coquetear a mi novia. Es lo mismo. Entonces, como iglesia no deberíamos permitir nunca
de que la atención del novio se empiece a robar, de que los ojos de la novia, o sea, de la iglesia, empiecen a ir hacia los amigos del novio y no hacia el novio. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, no sé, ponemos mucho énfasis en un programa de cualquier tipo que no precisamente se enfoca hacia Cristo o hacia la palabra de Dios y que se enfoca más en cosas humanas. Y la misma palabra menciona, dice, con razón les cuesta tanto creer si viven dándose gloria unos a otros. Entonces creo que más claro de eso no se puede ser. Y es bonito ir haciendo estas analogías y poniendo estos comentarios, inclusive son como paréntesis extra, pero que creo que sirven, ¿no? Y esperamos de corazón que sirvan para ir reflexionando. Entonces, miren, como veíamos, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer, y lo que Dios dice en su palabra es que el varón está obligado o llamado más que obligado, pero debería estarlo, a amar a su esposa como Cristo amó y ama a su iglesia. ¿Sí? La iglesia a veces desobedece, a veces está en vanidades, a veces está en rebeldía, a veces es imperfecta, como es también el varón, obviamente, pero aún así Cristo le ama. Entonces, ese es el llamado que Dios hace para los varones. ¿Sí? Ahora, veamos entonces una porción ya un poquito más extensa en donde nos da un mensaje clarísimo y vamos a ir hablando de algunos detalles porque estamos hablando del rol del varón en el matrimonio, ¿sí? Veamos entonces Efesios capítulo 5, ahí mismo donde estábamos, y vamos a leer del versos 25 hasta el 29. Efesios 5, desde el 25 hasta el 29. Y le voy a pedir a mi esposita que lea, por favor. El 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y eso es palabra de Dios. Así es que, qué preciosa porción de la escritura, ¿no? Entonces es como que la medida, ¿no? O la vara que los esposos tenemos es alta, ¿sí? Y vea cómo las cosas vamos en orden, porque muchas personas, como decíamos, sobre todo mujeres, tienen esa idea errada de que la autoridad del varón sobre la mujer es algo machista, sin amor, con amenazas, con autoritarismo, no es así. Con malos tratos, con tratos groseros. Inclusive la misma palabra en algún momento ya les llevaremos allá, pero dice que cuando un esposo trata con aspereza, dice algunas versiones, con aspereza a la esposa, las oraciones de ese marido tienen estorbo. Entonces vea que la palabra es clarita, ¿no? Y dice eso y menciona con toda claridad que si el esposo es áspero, es como tosco, grosero, no es delicado con su esposa, él puede estar orando y pensando que es un buen cristiano, pero Dios no escucha sus oraciones, tienen estorbo, ¿sí? Y es bonito si hablamos de la analogía, de que Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Ahora, analicemos entonces, para terminar por hoy, analicemos esta porción, nos demoraremos un poquito más, pero que sea lo que Dios quiera. Mire, Efesios 5, desde el 25 hasta el 29, eso hemos leído. Y vamos a leer nuevamente e ir masticando poquito a poco. Mire, el verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La vara es muy alta. Y yo he escuchado y concuerdo con esa reflexión. Es imposible de que nosotros amemos como Cristo. O sea, solo hasta ahí nomás ya. Es que Cristo dio su vida. Dio su vida y primero que nada es Dios.
para empezar. O sea, desde ahí ya no podemos compararnos en ningún sentido con Él. Bueno, en ese sentido al menos de hasta dónde Él puede llegar, porque Él es Dios. ¿Sí? Aún así, pero Él sufrió, acuérdese, ¿no? Cuando dijo, si puedes, aparta de mí esta copa, cuando sabía que iba a sufrir, porque estaba sufriendo en un cuerpo humano, ¿sí? Dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ya? Porque como vimos al inicio, Cristo vino a hacer la voluntad del Padre y no la de Él. Entonces, bueno, aunque es imposible que nosotros amemos como Cristo, el mandato es claro y dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, lo que está diciendo es, esfuérzate por ser una semejanza de Cristo, ¿no? Porque, o sea, como que no lo vas a conseguir en realidad, pero haz el esfuerzo para hacer esto. Trata de imitar a Cristo, ¿no? Y le está dando ahí al final de este versículo, ¿a qué se refiere precisamente? ¿No? Porque dice, y se entregó a sí mismo por ella. Ahí le está dando la clave, ¿no? Dice, amen a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí viene enseguida la pregunta para nosotros los esposos. Si estamos o cuánto nos estamos entregando a nosotros mismos por ella, por la esposa. Claro, y otra vez ahí viene la parte espiritual, ¿no? Porque puede decir, pero si yo me mato trabajando, día y noche, no le falta nada. Nada le mimo, le doy gustos, le compro todo lo que pide. Pero no se trata solamente de eso. Pero de pronto su esposa está llorando, se siente sola, está vacía, no encuentra sentido a la vida, aunque está llena de lujos. Pero a la final está vacía. Se siente mal. Entonces no está cumpliendo ese varón con esto. Así es. Se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. No sé cuántos esposos están dispuestos a entregarse a sí mismos, ¿sí? A entregarse a sí mismos por sus esposas, que a la final es un sacrificio. Lo que me vino aquí a la mente enseguida es la crucifixión. ¿Cuántos están dispuestos a morir o estamos dispuestos a morir por ella? Claro, y no morir en el sentido físico, sino a morir a mi egoísmo. Por ejemplo, a ver, está dando un partido de fútbol, que es mi deleite, pero ¿qué vale más? O sea, todo ese tiempo invertir ahí o desperdiciar, digámoslo ahí, o invertirlo en el corazón de mi esposa, en el corazón de mi esposa y de mi familia, ¿no? Los hijos en realidad son prestados, se van a ir. Y después de Dios, como ya hemos analizado antes, después de Dios literalmente tiene que ser el esposo o la esposa, ¿sí? Entonces, ¿cuántos esposos están muriendo a sí mismos por su esposa? Ahí está la pregunta y les dejamos para que respondan. Verso 26. Mira, aquí viene el propósito. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y esto a alguien le puede sonar a chino. Claro. ¿Sí? O muy religioso. O muy religioso, ¿no? Decir, ay, pero ¿qué es eso de santificar? Primero, ¿qué significa santo? Significa separado para. Por eso nosotros, yo les puedo decir con toda humildad, pero yo me considero santo. ¿Por qué? No porque me crea o me sienta perfecto, porque eso no es real y nunca va a serlo. Pero sí santo en el sentido de que santo significa separado para. Claro. Entonces imagínense cómo es que Dios muestra el poder que Él tiene al transformar algo tan vil como por ejemplo lo que yo era antes de que Dios me salve, transformar algo para su obra y tomarlo o separarlo para trabajar para precisamente su obra, para sus cosas, ¿no? Entonces, dice para santificarla, ¿no? Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, es decir, para separarla, ¿no? Para Dios, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿ya? Es curioso también que en la ceremonia esta judía había un ritual de purificación de la novia antes de la boda, ¿sí? Entonces también es bonito esta analogía, ¿no? Y las cosas no son porque sí. Entonces había como un ritual de purificación de la novia antes de la boda.
Claro, por algo es el pueblo escogido por Dios. Y nosotros como iglesia estamos en ese proceso de santificación, ¿no? Así Y estamos siendo purificados. Muchas personas tienen la idea de que por seguir a Dios la vida va a ser perfecta. Y eso es lo más engañoso que ustedes pueden escuchar. Así es. Sí, y ya hemos dicho algunas veces, ¿no? Cuando una persona está en desobediencia, es corregida por Dios. Pero cuando una persona, inclusive obviamente un hijo de Dios, está aún en obediencia, Dios le perfecciona, es perfeccionado. Así es que es mentira de que busca a Dios para que todo te vaya bien, para que no tengas problemas, preocupaciones, eso es falso. Para que se acaben ¿Sí? las deudas. Correcto. Eso no es así. Simplemente es el hecho de que aún en los problemas Dios nos dice yo estoy con ustedes. Y hay algo que Dios da que es muy difícil que la mayoría comprenda, porque dice que Dios da una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Todo entendimiento. Entonces, por eso muchas personas ven a un cristiano honesto, sincero, no religioso, real, y dicen, ¿cómo es que teniendo esos problemas se le ve bien? Está tranquilo, ¿no es cierto? O sea, puede estar en paz. Y es por eso, porque Dios no ofrece jamás que no tendremos problemas, pero nos ofrece esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando uno tiene una relación directa con Dios como hijo, tiene esa confianza, esa seguridad de que podemos poner nuestros problemas en sus manos. Y el momento en que yo pongo en sus manos, entrego. Y el momento en que yo entrego, suelto. Y el momento en que yo suelto. Sí, precisamente ya no cargo, ¿no? Porque hay cosas que se escapan de mi control. Entonces, miren, lo que dice la palabra aquí dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sí. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y esto hablando del matrimonio. Imagínense cuánto se une el matrimonio con la iglesia. O sea, con esta relación entre Cristo y la iglesia. Y aquí particularmente hoy estamos hablando del varón. Así es. De lo que el varón está llamado o estamos llamados a hacer por nuestras esposas. ¿Sí? Imagínense, o sea, el varón está llamado a santificar a separarla, la esposa, a purificarla por el lavamiento del agua, por la palabra. Y ahí va otra vez, ¿dónde está la parte espiritual, no es cierto? O sea, por la palabra, aquí está la palabra, ¿sí? Entonces, el varón debería ser el que lleva la batuta y decir, vamos a leer, vamos a hacer un devocional, vamos a orar, o sea, vamos a estudiar, vamos a escuchar, y no la mujer el domingo, levántate, vamos. Claro, ahí no hay ningún liderazgo espiritual, ninguno, o sea, nada en absoluto. Así es. ¿Sí? Entonces veamos también lo que dice el verso 27. ¿Sí? El 26 decía, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De nuevo, ¿no? Ahí está el fin. Dice de presentársela a sí mismo. ¿Sí? A sí mismo. Entonces, creo que vamos entendiendo el sentido, ¿no? Del papel del varón en el matrimonio según la palabra de Dios. ¿Sí? Vean cuál es el propósito. Y el verso 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esto es hermoso, ¿no? Porque imagínese, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y muchos varones, habíamos dicho ya antes, ¿no? Hablan mal de su esposa, le ponen apodos a su esposa. Correcto. Hablan ante sus amigos, estoy harta. De esta intensa, de esta tal, ya no la soporto. Y viceversa, ¿no? Y también claro, la mujer del esposo. Pero imagínese lo que dice aquí, a sí mismo se ama. O sea, el que habla mal de su esposa no se ama ni él mismo.
Correcto, eso es bíblico. Acabamos de leer y dice, así también los maridos, primero, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y ahí sí les dejo la reflexión, ¿no? ¿Cómo amamos generalmente los varones a nuestro propio cuerpo? Con el máximo amor, ¿no es cierto? Porque ahí sí es todo lo que a mí me gusta, ¿no es cierto? O sea, sobre todo en lo que es comida, ¿no? Todo gusto. Todo gusto, pero sobre todo en eso, no, a mí me gusta así, dame esto, quiero esto, vamos a comer esto, quiero esta ropa, quiero la camiseta de mi equipo, quiero esto de acá, O vi alguna esto. cuestión para el carro también. Pues es Eso es otra cosa admirable en los varones, que son juguetes de un niño crecido. ¿Sí? Sí. Entonces, dice que deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y refuerza en la parte B de este versículo 28, y dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, pongamos el antónimo. El que odia a su mujer, a sí mismo se odia. Imagínate. Así de simple está escrito. Nosotros no escribimos la Biblia y eso es lo que dice aquí. ¿Sí? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es increíble cómo puede ver eso, cómo podemos ver eso en los esposos. A mí me da mucha pena que eso yo veo a diario, ¿no? En todo lugar. Esposos, no solo los que no conocen de Dios, sino lo que más pena me da es de los que conocen la palabra de Dios y se dicen cristianos. Entonces a mí me da mucha pena de ver el trato que los esposos tienen con sus esposas. Me da mucha pena porque conozco lo que acabamos de leer, porque lo he leído, ¿sí? Y es un trato como indiferente, como que displicente, peor cuando hay hijos, ya la esposa quedó lejos, atrás, ¿sí? Es todo, yo creo que es todo lo contrario a lo que fueron cuando eran novios y buscaban a la novia y buscaban casarse con ella. Entonces, queridos varones, aunque tal vez no les agrade mucho esto, pero la palabra de Dios está escrita aquí. Así es. Y dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y el verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y vea cómo cerramos de nuevo con esa comparación, como Cristo a la iglesia. Entonces, mire, dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Ahora, ¿qué es lo más preciado que se debe cuidar según la palabra de Dios? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y a qué se refiere ese guardado? Quiere decir sobre toda cosa que cuidas, ¿no? Que cuidas, cuida tu corazón. Entonces, porque de él mana la vida. Eso dice la palabra. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquí dice que el varón debería sustentar y cuidar a su esposa. Y si la palabra nos enseña de que el corazón es lo más valioso porque de él mana la vida, refiriéndose a que de ahí nace todo, la tristeza o la alegría, ¿no es cierto? Los afanes, ¿en dónde está mi corazón? Dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, eso dice la palabra. Entonces, si de ahí mana la vida, ¿sí? ¿Qué es lo primero que yo como varón debería cuidar? El corazón de mi esposa. El corazón de mi esposa, ¿cómo está el corazón? ¿Sí? Qué pena ver cómo descuidan el corazón de las esposas, ¿sí? Y de pronto le llenan de regalos, de halagos, inclusive eso tiene mucho que ver con la violencia, ¿no? Y la violencia no siempre se trata solo de golpes físicos o de insultos, sino hay como una violencia pasivo-agresiva, es como una manipulación. Entonces de pronto hay maltrato, pero después viene esta etapa de la luna de miel, ¿no? Y de llegar con regalos. Por ejemplo, una persona, un varón que bebe, ¿no es cierto? Llega bebido, la esposa está enojada, pero después él empieza a darle regalos. Entonces, con los regalos y pide perdón, entre comillas. Y dice nunca más, perdóname mi amor, sí, te hice daño,
y de nuevo empieza el círculo, ¿no? Entonces vean que inclusive esta violencia, ¿no? Se da. Y la mujer ya se acostumbra a eso, incluso la familia, los hijos ya se acostumbran se a eso. acostumbran, piensan que es Pero normal. dicen, ya, pero igual ya ella te debe venir a pedir perdón, ya. Ya tienes que dejar pasar, claro. porque ya, pues, ¿cómo es tu Así esposo, es. no? Claro. Tienes que dejar pasar. Entonces, mis queridos amigos, hermanos, hermanas que nos están viendo, esta es la enseñanza de lo que dice la Biblia acerca del rol del varón y de la comparación que pone con Cristo y la iglesia. La relación que Cristo tiene con la iglesia, que a la final es lo mismo en contexto bíblico de la relación de marido y mujer. ¿Sí? Sí. Aquí está lo que usted decía del estorbo de las oraciones y es precioso para finalizar ya. Es en 1 de Pedro 3:7. Dice, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Y aquí es lindo que nos traten pues con entendimiento. Así con es. entendimiento, porque nosotras, como bien sabemos, tenemos nuestras épocas difíciles, ¿no? Inclusive hormonales. Y claro, justamente por nuestro sistema hormonal. Entonces, el llamado de Dios para los varones es este, ¿no? O sea, ámala, entiéndela, trátala con entendimiento, ¿no? Lo que usted acababa de decir. Y así no serán estorbadas las oraciones ante el Señor. Y algo lindo, también como la palabra siempre, como es una unidad, va reforzando lo que ya les hemos compartido, porque aquí hemos dicho siempre, ¿no? El valor del varón y la mujer delante de Dios es igual, es el mismo. Lo que cambia es el diseño y el rol, ¿sí? Pero eso es justo lo que dijo usted ahorita leyendo en 1 de Pedro 3:7, que muchas personas se admiran y dicen, ¿eso dice en la Biblia? O sea, se admiran porque hemos crecido en un medio tal vez muy religioso, de rituales que muchos de ellos los hacíamos sin entender ni por qué. Pero cuando nosotros escudriñamos, buscamos en la palabra, las cosas son bastante claras, ¿no? Así y lo que dice ahí, dice, participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Así participa por igual del regalo, ¿sí? Pero en esa participación tenemos diseño y roles distintos y funciones distintas. Así es. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que hemos venido compartiendo desde la sesión anterior, nos da muchas luces acerca del tremendo rol y responsabilidad que tenemos los varones. Esto está totalmente lejos de algo machista, de algo grosero, desigual, totalmente lejos de eso. Entonces es muy bonito que tengamos la oportunidad de ir compartiendo la palabra como dice en la palabra. Por eso siempre mi esposa les pide que tengan una Biblia a mano y puedan ir comprobando que lo que leemos consta en la Biblia. ¿Sí? Este es un alto llamado realmente para el varón, para que sea autoridad en amor, ¿no es cierto? Hemos visto que es el encargado de la provisión, no queriendo decir, porque ya vamos a ver luego de las mujeres y todo, pero el varón es el encargado de la provisión según el diseño de Dios, y esto de amar, como Cristo amó a la iglesia. Y este llamado es supremamente alto. Y amar, claro, ¿no? Así, de esa manera sacrificial, de esa manera, y vean que es muy valioso que entendamos la autoridad como Dios quiere que lo entendamos. Así es. Así es que esta es la autoridad que Dios enseña, que Dios pide, que Dios dispone, y los varones tenemos una responsabilidad gigantesca. Y mucho de nuestro hogar, yo escuchaba también que si usted quiere ver cómo está su vida espiritual sobre todo, vea a su esposa. Y que su esposa es como un espejo de lo que usted está haciendo dentro de casa. Porque si usted es el llamado a proveer, pues ¿qué está proveyendo? Y su esposa va a ser un reflejo directo de lo que yo estoy proveyendo como varón. Entonces, si yo soy un egoísta, y si digo, cállense todos, no me hagan bulla,
voy a dormir, apáguenme eso, estás de nuevo orando, estás con tus cosas, deja de oír esto, todos nos vamos para allá porque yo digo, hoy día se hace esto, entonces, ¿qué estoy proveyendo ahí, no? Temor, miedo, coacción. Claro, a la ¿sí? fuerza. A la fuerza que de pronto dice, si no haces esto, hago lo otro. ¿sí? O si no haces esto, no te doy para la comida. Me acuerdo un caso hace muchos años de una mujer que se acercó, y eso es real, ¿no? Es un caso real, que se acercó a su esposo diciéndole que había soñado que él era infiel, pero en realidad ella tenía sospechas muy bien fundadas de infidelidades de él, y ella se había acercado a él diciéndole que se siente muy triste porque ha soñado que él le estaba engañando con otra. Entonces lo que él había dicho es, deja de estar soñando esas cosas porque capaz que algún rato se te hace realidad. Es precisamente de eso lo que estamos hablando. Imagínese esa autoridad con coacción, ¿no? Y por eso el llamado, ya para finalizar, el llamado a todos nosotros, ¿no? De pegarnos a la palabra, de que Dios es el que pensó el matrimonio desde el inicio. Y si es que estamos lejos de Dios, ¿cómo vamos a caminar en el diseño de Dios? Si es que no conozco, si es que huyo, a veces hay personas que invitamos, vamos para que escuchen la palabra, para que conozcan más, pero si nos rehusamos, ¿cómo vamos a dar los primeros pasos? Y en este caso también el llamado a las mujeres, no solamente si es que el varón ya no toma ese liderazgo, si es que el varón no hace lo que Dios le está diciendo, y si es que es la mujer la que está conociendo esto, pues haga a la mujer su parte, ¿no? Haga a la mujer su parte, si es que ella tiene que ir a la iglesia y el esposo no quiere por un tiempo, pero deberíamos obedecer antes que al hombre a Dios. Y así es, ¿no es cierto? Si es que el hombre no está alineado a lo que dice la palabra, pues si yo quiero irme a la iglesia, quiero conocer más, pues voy a ir porque eso es lo que me corresponde a mí como mujer, y eso no quiere decir que estoy faltándole a mi esposo, porque por sobre mi esposo está la palabra de Dios, está lo que Dios me pide. Y sin alejados del Señor, realmente no podemos construir un matrimonio bonito, un matrimonio donde quiero llegar, un matrimonio que quiero cuidar, sino más bien voy a tratar de huir de ahí y de someterme a la fuerza, ¿no? Y siendo inteligentes, sabias, ¿no? Por el hecho de no buscar el conflicto, no nada de eso, sino siendo sensatas en realidad. Pero sí, es muy lamentable que la mayoría de varones de nuestra cultura no se hagan cargo del bienestar espiritual de sus familias. Lamentable, porque no es lo que Dios quiere, indica, no es lo que Dios diseñó, no es lo que Dios pide. Pero, ¿qué más queda? Si es que no hay una cabeza visible en casa, no queda más que el corazón tome ese rol y empiece a ayudar a que ojalá esa cabeza algún día reflexione, ¿no? Y pueden hacerlo como dice mi esposa, ¿no? En oración, buscando, formándose, leyendo, ¿no es cierto? Pero por sobre todo, seamos varones o mujeres, lo que más siempre llama la atención es el testimonio. Así es. Porque hay personas que conocen mucho, pero no viven. Entonces, más bien, el llamado es para varones y mujeres en el hecho de vivir, de vivir lo que leemos. Y que nos apeguemos al Señor, porque en realidad Él es el que da las pautas y Él es el que da el camino por donde vamos a seguir. Así es que les agradecemos mucho, gracias a Dios por habernos permitido compartir un día más. Esperamos en 15 días pues tener nuestra próxima sesión y vamos a seguir conversando. Hoy día le hemos dado mucho espacio también a esto del rol del varón según el diseño de Dios y cuán importante es el matrimonio, porque es una analogía o comparación o es una señal de Dios de cómo quiere que seamos, porque es lo mismo que la relación de Cristo con la iglesia. Así es que así de importante es, y por eso también nosotros, dentro de todas nuestras limitaciones humanas que obviamente tenemos, pero hacemos esto con todo cariño y esperamos de corazón que les haya servido. Así es que hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Que estén muy bien. Chao, chao.